Me gustó mucho hacer el libro viajero con mi niña, que mi niña es pequeña y no conoció a mi abuela, a la que yo quería muchísimo, a mi abuela, que es de los Barrios de Luna, y ha sido un homenaje por ella y por mi abuelo, que se murió cuando mi mamá tenía 2 años, que era de los gallegos que vino a hacer el pantano. Y es que nuestra historia está ligada al pantano. Mi hija se llama Luna porque pertenecemos a esta tierra, tierra a la que adoramos, tierra a la que amamos, y que es muy desconocida, y del pantano no se conoce todas las historias que se pueden contar, todo lo que hay detrás de un pantano, la tristeza que deja en el valle en el que está, la tristeza que dejan sus gentes, todo lo que hemos perdido, nuestras raíces, y es el pequeño homenaje que les hacemos a todos ellos, que ya muchos están en el cielo viéndonos desde arriba, y esperemos que estén orgullosos de que al menos sus descendientes siguen amando tanto su tierra. Este embalse se crea para regar la zona del páramo. Para que esto fuera posible, unas personas tuvieron que renunciar a tu vida, dejando sus casas y tierras y empezando la vida en otros lugares. A los 16 pueblos se les tragó el agua. Cuando se inauguró el pantano, los pueblos de alrededor se adornaron mucho y llovió toda la mañana. Sin agua no hay vida. El 70% del cuerpo es agua. La de Luna hasta la central y de Esquila. Tiene una presa, una viviadero y la central. Esta central produce energía. Mi papá es de Portilla de Luna. Mi mamá es de Barrios de Luna. El pantano de Luna es mi favorita. Por eso me llamo Luna. Si el pantano no estuviera, nuestro valle seguiría vivo. Las personas no querían irse y algunos se murieron de pena. Mi abuelo Antonio trabajó en el Puente Nuevo. Me voy todos los días al cole y veo el pantano cuando voy al cole. Yo voy a decir los pueblos de Luna, los barrios de Luna. Iré de Mayo de Luna, Miñera de Luna, Mirantes de Luna, Caldas de Luna, Araya, Rovedo de Caldas, Vega de Rovedo, Pobladura de Luna, Sena de Luna, Rabanal de Luna y Abelgas. Mi abuelo Alfonso, que tomaba el agua, cantaba y salía.
pantano había un barco para ir a los pueblos. En el entorno, en el base, hay hayas, avesules, lobies. El más importante, sabinas, sabinas levantes. Esta de que hay animales, chuchas, barbos, lobos, jarabí, corzos, pero también hay osos. En la leyenda del pantano de Luna insistían los fantasmas. Cuando se hacía de noche se oía voces de los infustos que estaban ahí encerrados. ¿Cómo se llamaba tu bisabuela? Había ¿Y dónde estaba el pueblo de Oblanca, donde vivía tu bisabuela María? agua. Soy de Carlizo de Luna. Mi tío Lubén, que es de Vega de Caballero, me ha contado el marce de Luna al agua del río de Luna, que al unirse con el río Maña pasa a llamarse río Órbigo. Se riegan cultivo de maíz, de molacha y de puro. Pero lo más importante es que me impresionó muchísimo cuando vi hace unos meses en pantano vacío mi casa, iglesia, finca. Una pena. Viva en barrios de Luna, a los pies de la pieza del pantano. Y la persona que más sabe del pantano es mi abuela Mari. Mi abuela estuvo en la inauguración del pantano. Y lo que más le gustó fue la guardia mora, que eran unos escoltas que vestían una forma muy extraña. A cambio de la desaparición de los pueblos, nos pusieron calefacción gratis en la iglesia, un lavadero público, el agua de riego para los piaos. Mora de Luna, pero no tengo familia en esta zona. El trabajo de mi papá nos ha traído a Mora de Luna. Voy mucho al pantano con mi familia a practicar deporte y me gusta mucho. Soy Pedro, tengo 5 años y vivo en Mora de Luna. Mi padre realiza una labor que a mí me parece maravillosa: el deporte inclusivo. En el lugar donde desaparecieron los pueblos, solo hay agua y piedras sin nombre y una placa de panel Turiski. Nos recuerda hasta que hace 2 años en Bustillo del Páramo hay una escultura que expresa
gratitud a quienes dieron sus pueblos para que pueda vivir una tierra paranesa condenada a la sed y a la penuria. Nombradles y no habrán muerto. Mi tía Mabel vivía en uno de los pueblos que cubrió el pantano, Santa Oliana de las Manzanas. Y recuerda con mucha pena y tristeza cuando se tuvo de ir de su casa. Se fue a vivir a Villasecino, de donde era mi bisabuelo. Los pueblos que desaparecieron bajo el agua son Arévalo, Campo de Luna, Cosera, Lancara de Luna, Mirantes de Luna, Olanca, Santa Eulalia de las Manzanas, Trabanco, Pintas de Mayo, La Canela, Casasola, La Huelles, Miñera, Molinón, San Pedro y Tuba. Me cuento, mi bisabuelo con una pareja de vacas unidas por un yugo para tener un caldo. Hacía el trabajo, recogía piedra y acá para llevar al cabo a subir el pantano. Había una vez unos pueblos. Eran bonitos. Tenían flores y casas de piedra. Un día vinieron unas personas que parecían importantes. Vamos a construir un pantano. Pidieron a las personas que se fueran de sus casas. Pero esas personas no se querían ir de sus casas. Se sintieron tristes y enfadados porque era su hogar. Les intentaron convencer. Les dijeron, os vais a ahogar. Es necesario para tener agua. También les dijeron que era bueno para los campos y para tener agua. Querían que ganaran dinero, grandes empresarios. Dar fuentes de electricidad para las hidroeléctricas. Los vecinos lucharon y le ofrecieron dinero, otras casas, hacer otro pueblo. La historia, nuestra historia, es la raíz de nuestra persona. Los cambios en el paisaje cambian nuestro interior, nuestro sentir y también nuestra forma de vivir. La historia del pantano, con su parte buena, su parte mala y sus fantasías, hace que se complete la identidad de nuestros días.